el hombre que es famoso en la historia como Osama Bin Laden. Su nacimiento fue el 10 de marzo de 1957. Su nacimiento es un tema discutido, con organizaciones policiales internacionales creyendo durante años que nació en la ciudad de Jeddah, en Arabia Occidental, pero ahora se acepta generalmente que nació en la capital saudita, Riad. Su padre se llamaba Muhammad bin Awad bin Laden, quien nació en Yemen en 1908. Cuando era un niño, su familia se mudó de Yemen al norte, a la costa roja de Arabia Occidental, que ahora es parte de Arabia Saudita, pero en ese tiempo era un lugar disputado entre el Imperio Otomano y la Casa Real de Saud. En los años 30 se destacó como un exitoso constructor, trabajando para el primer rey de Arabia Saudita, Abdul Aziz ibn Saud. Bajo el patrocinio real, la empresa que fundó, el Grupo Bin Laden, se convirtió en una exitosa y rica empresa constructora en la nación naciente, incluso cuando se volvió el mayor exportador de petróleo del mundo y una nación muy rica para familias como los Bin Laden. La madre de Osama, Hamida al-Attaz, era de Siria, de una familia de agricultores de cítricos exitosos en Latakia. Fue la 10ª esposa de Muhammad en 1956, casándose a los 14 años. Un año después nació Osama, su único hijo. Muhammad y Hamida se separaron pronto. Esto ha causado especulaciones de que nunca se casaron realmente y que Hamida fue solo brevemente la concubina de Muhammad. Osama creció en la opulencia. Su padre era multimillonario al nacer y su riqueza sería de miles de millones hoy. Después del divorcio de sus padres, la madre de Osama se casó de nuevo con Muhammad al-Attaz, un socio de Muhammad bin Laden. Tuvieron 4 hijos en los 60, 3 chicos y una chica. Osama vivió con ellos y creció con su madre, su padrastro y varios medios hermanos. No se puede decir que estaba distanciado de su padre. Muhammad bin Laden tuvo un papel crucial en la formación de su hijo, transmitiéndole su fervor religioso conservador. Comenzando en 1968, Osama fue alumno de la Escuela Modelo Al-Taga, una secundaria situada en Jeddah. En 1971, adquirió experiencia directa del mundo occidental cuando fue enviado a la Universidad de Oxford en Gran Bretaña para realizar un curso de inglés. Más allá de esto, se cree que mostró algunos rasgos típicos de los jóvenes durante su infancia y adolescencia temprana. Le gustaba el fútbol, seguía al Arsenal y le interesaba la historia militar. Por todo lo anterior, los años de juventud de Osama tenían un toque de normalidad, aunque su historia familiar era indiscutiblemente inusual. En la década de 1960, el grupo Saudi Bin Laden era una de las corporaciones más significativas de todo el mundo árabe. Tenía lazos muy fuertes con la familia real saudita y había obtenido contratos para reparar mezquitas en las 2 ciudades más sagradas del Islam, Meca y Medina. En 1964, la compañía ganó el contrato para renovar el exterior de la Cúpula de la Roca, el lugar religioso musulmán más relevante en Jerusalén. A esa altura, los lazos entre Bin Laden y la realeza saudí eran muy fuertes. No obstante, en 1967, Muhammad murió a los 59 años en un accidente de avión en Arabia Saudita debido a un error del piloto al aterrizar. A pesar de este contratiempo, el grupo Saudi Bin Laden continuó prosperando bajo el liderazgo de varios de los hijos de Muhammad de sus matrimonios anteriores y de hecho, en los años 70 y 80, se diversificó y se volvió una empresa multimillonaria con contratos en el Medio Oriente. Osama no participó en los negocios del grupo Saudi Bin Laden después de la muerte de su padre, simplemente porque era muy joven para ello. En su lugar continuaba su educación. Cuando tenía 19 años, en 1976, Osama ingresó a la Universidad Rey Abdul Aziz en Jeddah, donde inició sus estudios en economía y administración de empresas, seguramente con la idea de asumir un rol en el negocio familiar en el futuro.
Ya se había desviado de su interés en los negocios, según quienes conocían a Bin Laden, diciendo que le interesaban la religión, la poesía y la literatura árabe. No tenía que preocuparse por el dinero, su educación y su futuro, ya que Osama iba a heredar más de $30 millones de la herencia de su padre. También se había casado para entonces con su primera esposa, una mujer siria llamada Najwa Kanem, en 1974, cuando apenas contaba con 17 años. Además, era su prima hermana por parte de madre y la primera de al menos 5 esposas. Osama tendría más de 24 hijos en su vida. Los años 70 fueron cruciales en la vida de Osama y sus ideas. Aunque mucha de la evidencia de esos años es frustrantemente incompleta y a veces contradictoria, sin embargo, sus opiniones son claras. Desde temprano en su vida, Osama empezó a formar una ideología panislámica, un movimiento que defiende la idea de que los musulmanes de todas las naciones deben unirse en defensa y promoción de su fe. Esta perspectiva se remonta a la era del Califato Árabe, que, entre los siglos 8 y 11, dominó gran parte del Medio Oriente, el norte de África y áreas cercanas desde la capital del califato en Bagdad. El panislamismo de los años 60 y 70 se centraba en el compromiso de disminuir y, si se podía, terminar con la participación occidental en el Medio Oriente. Una zona que había sido controlada por británicos y franceses desde la caída del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial y en la que Estados Unidos empezaba a ser un interesado cada vez más, mientras la influencia británica y francesa caía. El mundo de Oriente Medio, en el que creció Osama, también era uno en el que el nuevo Estado de Israel, respaldado fuertemente por los Estados Unidos, a menudo estaba en guerra con musulmanes vecinos, notablemente la Guerra de los 6 días de 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. Una influencia particularmente fuerte sobre Osama en los años 70 fueron los escritos de Sayyid Qutb, un académico islámico egipcio y teórico político y religioso que fue parte de los Hermanos Musulmanes hasta su arresto y ejecución en 1966. Desde la década de 1940, los escritos extensos de Qutb se enseñaron en escuelas y universidades en todo el mundo musulmán, y estos incluían argumentos que la yihad islámica o lucha contra el mal era completamente justificable en interés de un nuevo califato islámico y que la ley sharia, la ley basada en una interpretación rígida del Corán, debería ser impuesta en todos los estados musulmanes. Una corriente de virulento sentimiento antioccidental también atravesó gran parte de los escritos de Qutb, denunciando a Estados Unidos como materialista, ateo y carente de valores espirituales de cualquier tipo. En caso de que hubiera una influencia que definiera las creencias ideológicas de Bin Laden durante las décadas de 1960 y 1970, esa influencia fue Qutb. Notablemente, Mohammed, el hermano de Qutb, se convirtió en un ferviente defensor de las ideas de su hermano y era profesor en la Universidad Abdul Aziz en Jeddah, mientras que Osama estudiaba allí a finales de los años 70. Osama concluyó sus estudios en la Universidad Abdul Aziz en 1979. No se sabe si se graduó o no. Este momento era crucial, ya que el mundo islámico atravesaba una gran agitación. En primer lugar, la revolución iraní de 1978 había visto al Shah, respaldado por Occidente, ser destituido del poder en Irán y la creación de un nuevo Estado Islámico, bajo el liderazgo del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mientras esto ocurría en Irán, al noreste en Afganistán, el país estaba descendiendo en un caos político. En 1978, el Partido Democrático del Pueblo de Afganistán, o PDPA, había tomado el poder y comenzado a establecer un Estado socialista, sin religión. El PDPA tenía vínculos con la Unión Soviética, que siempre había estado interesada en Afganistán, que se remontan a mediados del siglo XIX, cuando Afganistán era un estado clave entre Rusia y los británicos en India y Pakistán. No obstante, no hay pruebas contundentes de que los soviéticos fueran responsables de la toma del poder del PDPA en Afganistán en 1978. Sin embargo, se unieron al nuevo régimen marxista en Kabul tras tomar el control.
Así, cuando los islamistas y otros opositores del PDPA se rebelaron contra el nuevo gobierno en 1978 y 1979, el régimen marxista pidió ayuda a Moscú. Se envió poco apoyo al principio, pero la situación del PDPA se deterioró. La Unión Soviética invadió Afganistán a finales de diciembre de 1979. A inicios de 1980, miles de tanques y soldados soviéticos estaban en el país. Antes de la invasión soviética de Afganistán, Bin Laden viajó a Pakistán rápidamente después de completar sus estudios en la Universidad Rey Abdulaziz. Pakistán ha jugado y continúa jugando un papel importante en los movimientos yihadistas internacionales desde el siglo XX hasta el XXI. El país ha declarado estar en contra del fundamentalismo islámico que actúa en su suelo. Pero durante décadas ha hecho la vista gorda a esta realidad. Esto se debe en gran parte a que el Pakistán musulmán ha estado en una prolongada guerra fría con su enemigo, la India hindú, desde que el Raj británico fue dividido por líneas religiosas en 1947. Pakistán jugaría un papel en la vida de Bin Laden durante las próximas 3 décadas. Una vez que llegó allí en 1979, rápidamente se puso bajo la protección de Abdullah Azzam, un yihadista palestino que tuvo influencia sobre muchos de los principales terroristas islámicos de finales del siglo XX. Azzam animó a Bin Laden poco después a unirse a los decenas de miles de hombres musulmanes que se dirigían a Afganistán para luchar contra los soviéticos ateos. Estos individuos se conocieron como mujahidín, un término que se traduce aproximadamente como uno que participa en la Guerra Santa o Jihad. En los 80, Bin Laden utilizó su riqueza heredada para reclutar y entrenar a los mujahidines en Pakistán antes de que se dirigieran a las montañas de Afganistán. Aunque este financiamiento era menor que los miles de millones que gastaron Estados Unidos y Arabia Saudita en equipar y entrenar fuerzas en contra de los soviéticos en Afganistán y Pakistán, que actuaron como sus representantes en la lucha contra la invasión soviética. Además, las declaraciones sobre cuánto fue financiado y entrenado Bin Laden por agentes estadounidenses en este tiempo han sido exageradas. No hay duda de que tuvo algunos contactos limitados con fuerzas especiales estadounidenses en la región en la década de 1980. Explora el pasado con documentales de historia militar y podcasts sin publicidad, presentados por historiadores reconocidos. Todo en History Hit. Observa en tu TV inteligente o en tu móvil. Baja la app ahora para disfrutar de todo, desde la cautivadora historia de la banda de hermanos hasta la Operación Barbarroja y el Día D. Sumérgete en las historias dramáticas de esta era notable, registrándote a través del enlace en la descripción. La guerra en la que Bin Laden se metió desde 1980 se desarrolló de manera análoga a los conflictos que han tenido lugar en Afganistán durante los últimos 2 siglos. Los soviéticos tenían 80.000 tropas y armas superiores para finales de 1980. Pudieron ocupar y mantener las principales ciudades y apoyar al PDPA marxista. Pero los grupos mujahidines, que tenían tanto facciones moderadas como fundamentalistas, controlaban en gran medida las zonas fuera de la ciudad. Las montañas del Hindu Kush, que dominan gran parte del país, especialmente en el este y el norte, son un territorio ideal para la guerra de guerrillas. Así fue como se desarrolló la guerra soviético-afgana en los años 80. La lucha fue muy sangrienta. Los soviéticos bombardearon sin piedad y destruyeron aldeas para acabar con los insurgentes. A mediados de los 80, más de 4 millones de afganos, de una población de 14 millones, se habían desplazado, con cientos de miles convirtiéndose en refugiados en Pakistán e Irán. A pesar de que el conflicto causó al menos 500.000 muertes, se estima que podrían ser hasta 3 veces más. Se conoció pronto como el equivalente soviético de la guerra de Vietnam para América, porque los rusos se enfrentaron a un enemigo invencible. En este periodo, Bin Laden fue una figura clave en el movimiento mujahidín en Afganistán. En los primeros momentos, él comenzó a ofrecer suministros a los guerreros en el país y a ayudar en el movimiento de aquellos que deseaban levantarse en armas contra los soviéticos desde su residencia, Arabia Saudita, a Pakistán, donde los entrenaron y equiparon antes de enviarlos al norte.
Durante estos años, Bin Laden transitó entre Pakistán y los bastiones de los mujahidines en las montañas del Hindu Kush. En 1984, él y su mentor Abdullah Azzam establecieron Maktab al-Hidamat, una organización que tenía como objetivo recaudar fondos tanto del mundo árabe como del mundo occidental para continuar luchando en la guerra contra los soviéticos. Se usó este dinero para comprar armas y entrenar a los mujahidines. En 1986 se habían entrenado a muchos luchadores en la base de Bin Laden en el este de Afganistán, llamada Al-Masada, la Cueva del León. Estos combatientes dirigieron la acción mujahidín contra los soviéticos y el régimen marxista en la batalla de Hashi durante la primavera y el verano de 1987. La batalla no tuvo gran importancia en la guerra general, pero esto hizo que Bin Laden ganara fama entre los mujahidines y en el mundo árabe en general, en parte gracias a los reportes sobre la batalla, escritos por un periodista saudí llamado Jamal Khashoggi, quien trabajaba con Bin Laden, pero tenía creencias políticas y religiosas muy diferentes. La creación de Maktab al-Hidamat fue importante en la década de 1980, pues estableció las bases del movimiento yihadista, con el cual Bin Laden se ha vuelto sinónimo. Mientras la guerra en Afganistán avanzaba hacia una derrota inevitable para los soviéticos y el régimen marxista que sostenían a finales de los 80, los pensamientos se dirigieron al futuro de la organización. Algunos querían que siguiera siendo moderada, pero Bin Laden, Abdullah Azzam y otros no estaban de acuerdo y pensaban que Maktab al-Hidamat debería ser una organización más grande que buscaría seguir la expulsión de poderes ajenos al mundo árabe y musulmán. En resumen, esta parte más radical del movimiento llevó a Bin Laden y Azzam a formar en 1988 una nueva entidad llamada Al-Qaeda, es decir, la base o el fundamento. Eventualmente se volvería la mayor organización yihadista del mundo y hoy es famosa en todo el planeta por eso. El objetivo de Al-Qaeda desde el principio fue hacer yihad contra no musulmanes en el mundo musulmán tradicional, es decir, el Medio Oriente, Asia Central, el Magreb en África del Norte y partes periféricas del mundo musulmán como Somalia, Mali y Nigeria, África subsahariana y regiones musulmanas más al este en Indonesia y otros lugares. Gran parte de su ideología se basaba en quitar la influencia de EU del Medio Oriente y destruir Israel, que percibía como un enclave occidental en el Levante. Con el tiempo, el grupo comenzó a creer que necesitaba incitar una guerra importante contra los Estados Unidos para radicalizar al mundo musulmán contra los kafir o no musulmanes, porque las organizaciones no podían involucrarse en un conflicto al principio. Su método en los primeros años sería el uso de tácticas terroristas. También, Al-Qaeda percibía a los musulmanes moderados como personas que habían perdido el rumbo del Islam tradicional y su objetivo era implementar un sistema de gobierno islámico estricto en el mundo musulmán, uno basado en la ley Sharia y una interpretación literal del Corán. Al-Qaeda se formó en 1988, cuando la guerra en Afganistán ya terminaba. Al ser líder de la Unión Soviética en 1985, Mikhail Gorbachev declaró públicamente que su intención era poner fin a la participación soviética en el país. Pero, al igual que a América le tomó tiempo salir de Vietnam, los soviéticos no podían irse de inmediato. De hecho, a corto plazo, hubo un aumento significativo en el número de tropas soviéticas en el terreno en Afganistán. Moscú intentó ganar la guerra rápido con más tropas, lo que no resultó exitoso, mientras que el gobierno de Ronald Reagan seguía enviando grandes cantidades de apoyo militar y financiero a los mujahidines. En efecto, una vez que recibieron misiles Stinger para abatir helicópteros soviéticos, la guerra de guerrillas de los mujahidines alcanzó un nivel de éxito sin igual para los insurgentes. En 1988 se firmaron acuerdos de paz entre Afganistán, la Unión Soviética, EEUU y Pakistán. En 1989 se fueron las últimas tropas soviéticas.
En los años siguientes, el régimen marxista empezó a ceder más terreno a los muyahidines y finalmente colapsó en 1992. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los diversos grupos muyahidines se volvieran unos contra otros. 4 años después, los talibanes ganaron en 1996. Aunque nunca lograrían el control completo del país y, de hecho, el norte estuvo en manos de la Alianza del Norte hasta finales de los 90. Luego de la guerra soviético-afgana, Bin Laden volvió a Arabia Saudita en 1989. Fue recibido como un héroe por haber ayudado a sacar a los rusos de Afganistán. Al regresar a la península arábiga, empezó a laborar con el grupo Saudi Bin Laden, la empresa de su padre, intentando aprovechar su poder económico y conexiones comerciales para expandir Al-Qaeda. Al mismo tiempo, empezó a encontrarse con otros líderes del movimiento yihadista islámico en Egipto y en otros lugares. Las relaciones entre Bin Laden y el gobierno saudí se deterioraron. Bin Laden estaba decidido a desarrollar un camino cada vez más confrontacional contra los no musulmanes. El gobierno saudí mantenía su alianza con Estados Unidos en el Medio Oriente. Un punto de conflicto que surgió entre Bin Laden y el régimen saudí fue la guerra civil del sur de Yemen. Bin Laden quería que Arabia Saudita interviniera directamente para sacar al Partido Socialista Yemení apoyado por los soviéticos, pero el gobierno real en Riad impidió que lo hiciera. Un nuevo problema con otro vecino de Arabia Saudita causaría tensiones entre Bin Laden y el gobierno saudí, rompiendo finalmente las relaciones entre él y la familia real. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein, el dictador de Irak que había luchado contra Irán en los años 80, invadió el pequeño estado de Kuwait en el Golfo, una de las naciones más ricas per cápita en la tierra y a la que Irak debía miles de millones de dólares, que había pedido prestado para su guerra contra Irán en los 80. La invasión, que conquistó la pequeña ciudad-estado en 2 días, provocó un clamor internacional y, en pocas semanas, Estados Unidos estaba formando una coalición de aliados militares para lanzar una contrainvasión de Irak, una que incluía a Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países. También fue respaldada por varios países árabes y musulmanes como Egipto, Siria y Arabia Saudita. En otoño de 1990, mientras las negociaciones para un acuerdo pacífico continuaban, las tropas de EEUU empezaron a ir al Medio Oriente para un aumento militar. Se dirigieron principalmente a Arabia Saudita, que iba a ser utilizada como base para la liberación de Kuwait y el ataque a Irak si las negociaciones fracasaban. Esto fue exactamente lo que sucedió, y por lo tanto, lo que el ejército estadounidense llamó Operación Tormenta del Desierto comenzó el 16 de enero de 1991. Desde el inicio de la acumulación militar, Bin Laden se mostró indignado porque el gobierno saudita aceptó una propuesta del secretario de Defensa estadounidense, Dick Cheney, que América debería intervenir para evitar cualquier extensión de la agresión de Irak hacia Arabia Saudita. En respuesta, Bin Laden organizó una reunión con el gobernante saudita, el rey Fahd, y solicitó que el país prohibiera a las tropas estadounidenses reunirse en Arabia Saudita y que utilizaría su Legión Árabe, creada en Afganistán durante la guerra, para proteger la frontera saudita de cualquier incursión iraquí. La oferta fue rechazada y el despliegue de tropas de EEUU aumentó en las semanas siguientes. Bin Laden comenzó a criticar públicamente al gobierno saudita, participando en una campaña de propaganda hostil en la que afirmaba que la familia real estaba invitando a infieles occidentales al reino, que era el guardián de los lugares sagrados de Islam, la Meca y Medina. Intentó convencer a los eruditos religiosos saudíes, los ulama, para que emitieran una fatwa o declaración religiosa condenando la incursión estadounidense en la península arábiga. Todo esto resultó en una ruptura fatal entre Bin Laden y el gobierno saudí, que lo expulsó del país en 1991. La Operación Tormenta del Desierto resultó en la rápida derrota de Irak y la liberación de Kuwait en 1991.
En lugar de intentar un cambio de régimen, dejó a Saddam Hussein a cargo, retiró sus tropas y aplicó sanciones a Irak. Tras su expulsión de Arabia Saudita en 1991, Bin Laden fue a Sudán y se quedó allí en 1992. En 1989, el coronel Omar al-Bashir llegó al poder en un golpe militar sin mucha sangre. Pronto estableció la ley Sharia en Sudán, convirtiéndolo en un refugio para Bin Laden. Los muyahidines saudíes fueron invitados a Sudán personalmente por Hassan al-Turabi, el líder de la Asamblea Nacional de Sudán, la segunda persona más poderosa después de al-Bashir. Aquí Bin Laden pronto se estableció en su propio complejo bien defendido, con sus seguidores de Al-Qaeda protegiendo el lugar con armamento avanzado. Se crearon bases de entrenamiento para los muyahidines cerca de Jartum, donde Bin Laden tenía una casa. Como resultado de la libertad que se le otorgó en Sudán, el país fue designado como un patrocinador estatal del terrorismo internacional. Como después de la Guerra del Golfo, Bin Laden y Al-Qaeda estaban siendo observados cada vez más por la inteligencia estadounidense y el Departamento de Estado. Mientras Bin Laden estuvo en Sudán entre 1992 y 1996, los monitoreaban sus actividades casi a diario, con sobrevuelos de su complejo y otras recopilaciones de inteligencia. Para 1996, las sanciones estadounidenses contra Sudán por acoger a Bin Laden y otros destacados fundamentalistas islámicos y terroristas empezaron a afectar gravemente la economía del país. Además, el presidente Omar al-Bashir logró desplazar a Hassan al-Turabi, el principal aliado de Bin Laden en el gobierno. En consecuencia, se dejó claro a Bin Laden en 1996 que Sudán ya no era un refugio seguro. Debido a su expulsión, regresó a Afganistán ese año, donde los talibanes habían afianzado su dominio en gran parte del territorio. Se convirtió en el invitado personal de Muhammad Omar, el primer líder talibán tras la toma del poder. En agosto de 1996, rápidamente proclamó la guerra a Estados Unidos mediante diversos medios islámicos, diciendo que ocupaba Arabia Saudita desde 1990 con sus bases militares, y que era el principal apoyo de Israel en la región. Se ha sugerido que las acciones de Bin Laden en 1996 fueron consecuencia de la pérdida de gran parte de su fortuna familiar al abandonar Sudán y que la orden de expulsión contribuyó a radicalizar a Bin Laden en mayor medida y lo encaminó hacia una guerra total contra el gobierno de los Estados Unidos. Las sanciones contra Sudán habían presionado al gobierno sudanés a adoptar esa postura. Desde su regreso a Afganistán en 1996 en adelante, Bin Laden y Al-Qaeda estaban completamente comprometidos con acciones terroristas confrontativas, especialmente contra Estados Unidos. Siempre fueron parte del modo de operar de la organización. Ya en 1990, el Buró Federal de Investigaciones había realizado un allanamiento en la casa de Al-Said Nasser, un miembro de Al-Qaeda en Nueva Jersey, donde hallaron documentos sobre planes para volar edificios en Nueva York. En 1993, se detonó una bomba en un camión frente a la torre norte del World Trade Center en Manhattan. Ramzi Youssef, otro conocido miembro de Al-Qaeda, fue el líder del ataque. Él había entrenado en uno de sus campamentos en Afganistán en los años 80. En 1992, Bin Laden fue quien financió y organizó el atentado contra el Hotel Gold Mihor en Adén, Yemen. También se cree ampliamente que Al-Qaeda estuvo involucrada en la masacre de Luxor de noviembre de 1997, cuando 62 personas, la mayoría turistas occidentales, fueron asesinados en Egipto, cerca del Valle de los Reyes, por 6 extremistas islámicos. Por lo tanto, en la segunda mitad de los años 90, Al-Qaeda aumentó sus ataques a objetivos occidentales utilizando métodos terroristas. Los ataques se intensificaron rápidamente. El 7 de agosto de 1998 se llevaron a cabo bombardeos con camiones simultáneos en Dar es Salaam, Tanzania y Nairobi, Kenia. No hay duda de que la nación objetivo de estos ataques era clara, pues las bombas estallaron frente a las embajadas de en ambas capitales. Se trataba de ataques terroristas complejos. Por ejemplo,
En Nairobi se utilizaron 500 cilindros de TNT. En Dar es Salaam se usaron 2 bombas de 2.000 libras. Se empleó fertilizante de nitrato de amonio para empaquetar y dirigir la explosión, provocando el mayor daño posible a las embajadas. Además, las 2 bombas estallaron casi al mismo tiempo. Esto resultó en la muerte de 213 personas en Nairobi y 85 en Dar es Salaam, con miles de heridos más. No cabe duda de que Bin Laden y Al-Qaeda fueron los responsables de los ataques, y en el inmediato periodo posterior a las explosiones, Bin Laden está en la lista de los 10 más buscados del FBI. Al-Qaeda también llamó la atención de los servicios de inteligencia occidentales, pero desafortunadamente el riesgo de la organización terrorista no se entendía bien. Tras los ataques a la embajada de los Estados Unidos, Bin Laden prosiguió con su retórica agresiva contra el país norteamericano. Sus quejas eran múltiples, incluyendo el apoyo de EE-UU a Israel y a varios regímenes que perseguían a musulmanes en sus fronteras, como la represión rusa en Chechenia, los ataques del gobierno filipino a la población musulmana moro de las Islas del Sur, y la opresión de musulmanes en la región de Cachemira, al norte del país. Sin embargo, su principal queja era la presencia de tropas estadounidenses en la península arábiga y su proximidad a los lugares más sagrados del Islam, Meca y Medina. En 1998, Al-Qaeda afirmó que, cito, durante 7 años, Estados Unidos ha ocupado las tierras del Islam en el lugar más sagrado. Así, después de los ya considerables ataques a las embajadas de EE-UU, Bin Laden y Al-Qaeda dirigieron su atención a un ataque aún más sustancial, esta vez en Estados Unidos. Notablemente, decidieron atacar el World Trade Center en la ciudad de Nueva York, que los asociados de Al-Qaeda ya habían intentado atacar con un camión bomba en 1993. El segundo ataque sería más destructivo. A finales de 1998 o inicios de 1999, Bin Laden dio su visto bueno al proyecto del World Trade Center, que fue propuesto por un afiliado de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, en 1996. A finales de 1999 se revisaron posibles candidatos para ejecutar los ataques en Afganistán. Los líderes necesitaban hablar inglés y tener experiencia viviendo en la sociedad occidental. Un número de individuos como Mohammed Atta, Marwan al-Sheikhi y Ziad Jarrah fueron seleccionados rápidamente. Hani Hanjour fue seleccionado al darse cuenta de que poseía una licencia de piloto comercial y era un piloto experimentado. Para el año 2000 se habían seleccionado a 19 individuos que se estaban organizando en células terroristas en EE-U en Arizona, Florida y California. Los objetivos finales se eligieron a principios de 2001, con la intención de secuestrar varios aviones comerciales y estrellarlos contra edificios en ataques terroristas suicidas. Las Torres Gemelas, los 2 edificios centrales del World Trade Center, fueron los principales objetivos, mientras que el Pentágono en Virginia también fue un objetivo. También se cree que había planes para estrellar un 4º avión contra el edificio del Capitolio de EE-UU, la sede del gobierno en Washington, D.C. Con el plan en marcha y células terroristas listas en EE-UU para ejecutarlo, se determinó una fecha para los ataques simultáneos. El día elegido fue el 11 de septiembre de 2001. Se dice que esta fecha fue elegida porque septiembre es el 9º mes, y la fecha, al escribirse con el sistema de fechas estadounidense, resulta ser 9/11, el mismo número utilizado para los servicios de emergencia en Estados Unidos. Sin embargo, parece que Bin Laden optó por el 11 de septiembre, ya que ese día en 1683 Juan Sobieski III, el rey de Polonia, llegó a Viena, la capital de Austria, que estaba bajo asedio por el Imperio Otomano Turco. Sobieski rompió el asedio, marcando el final de la expansión otomana en el sur de Europa. Antes, el mundo cristiano sufría por la expansión musulmana en el Mediterráneo y los Balcanes. Después del asedio de Viena, los poderes cristianos comenzaron a entrar en el mundo musulmán. Bin Laden eligió esta fecha simbólica como una declaración de que estos ataques a Estados Unidos por Al-Qaeda en 2001
significarían un nuevo cambio de rumbo que favorecería al Islam. La mañana del 11 de septiembre de 2001, los 19 secuestradores en células independientes iniciaron la ejecución de sus órdenes. 5 de los secuestradores subieron al vuelo 11 de American Airlines, que saldría del aeropuerto Logan en Boston a las 7:59 am, hacia Los Ángeles. Otros 5 tomaron el vuelo 175 de United Airlines, que iba de Logan a Los Ángeles. Este avión despegó de Boston 15 minutos después que el vuelo 11 de American Airlines. 6 minutos después, a las 8:20 am, el vuelo 77 de American Airlines salió del aeropuerto Dulles en Virginia, cerca de Washington, D.C. También había 5 secuestradores a bordo. A las 8:42 am, 22 minutos después, un cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, despegó de Newark, Nueva Jersey, hacia San Francisco. Había 4 secuestradores en el avión. Fue un día infame. Minutos después de despegar, los secuestradores en los 4 aviones intentaron apoderarse de ellos. Así, a las 8:46 am, el vuelo 11 de American Airlines colisionó con la torre norte del World Trade Center a una velocidad de cerca de 750 km/h. Mientras los neoyorquinos se preguntaban si era un accidente, el vuelo 175 de United Airlines giraba en el aire. A las 9:03 am, 17 minutos tras el primer impacto, se estrelló contra la Torre Sur, viajando a 800 km/h. Apenas media hora después, el vuelo 77 de American Airlines colisionó con la pared oeste del Pentágono en Virginia. El único que falló su objetivo fue el vuelo 93 de United Airlines, que se estrelló en un campo en Pensilvania mientras los pasajeros luchaban por el control. Secuestradores. Los choques fueron solo el principio. Cuando los aviones golpearon las Torres Gemelas, más de 10,000 personas ya estaban trabajando. Los ascensores estaban dañados por el impacto y los incendios en los pisos superiores. Los esfuerzos de evacuación solo podían avanzar a un ritmo moderado, ya que las personas tenían que bajar por docenas de escaleras. Los pisos donde impactaron los aviones se convirtieron en llamas. Y en pocos minutos, muchos de los que aún vivían se lanzaron al vacío. La Torre Sur, golpeada en segundo lugar, colapsó a las 9:59. La Torre Norte colapsó 29 minutos después. En total, se cree que 2.606 personas perdieron la vida en las torres y en el suelo, junto con 147 pasajeros y tripulantes en los 2 aviones. El daño en el Pentágono fue menos severo, pero incluso aquí, 125 murieron en el suelo, junto con 59 tripulantes y pasajeros. Los 40 pasajeros y tripulantes del vuelo 93 de United Airlines murieron. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 fueron, en consecuencia, los ataques terroristas más devastadores en la historia mundial. Los medios cubrieron la historia en minutos y las imágenes de los aviones chocando con las torres estuvieron disponibles pronto. El efecto psicológico de los ataques fue incomparable, siendo un acto de terrorismo sin igual. Al principio, Bin Laden negó haber estado involucrado en la planificación de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. El 16 de septiembre, él emitió una declaración que fue transmitida posteriormente por Al Jazeera en la que negó su responsabilidad. Sin embargo, en los meses y años siguientes, se produjo una cantidad creciente de evidencia para respaldar la afirmación de un servicio de inteligencia americano de que él y Al-Qaeda habían orquestado los ataques. En 2004, Al Jazeera lanzó un nuevo video de él, en el que afirmó inequívocamente que había sido responsable de dirigir a los 19 secuestradores que abordaron los 4 aviones el 11 de septiembre de 2001. Esto fue complementado por más confesiones en 2006 y la aparición de un video en el que se veía a Osama conversando con algunos de los secuestradores en el tiempo previo a los ataques. En este proceso,
Bin Laden también declaró que su objetivo al atacar las Torres Gemelas era obtener una venganza simbólica por la destrucción de muchas torres en el pasado y edificios altos en Beirut en 1982, durante la invasión israelí del Líbano. En el tiempo de los ataques del 11 de septiembre, se decía que Bin Laden estaba en las Montañas Blancas, al sur del Hindu Kush, en Afganistán, en el este, cerca de Pakistán. La gestión de George W. Bush como presidente de EEU se movió velozmente para aprobar una resolución conjunta del Congreso el 18 de septiembre de 2001, autorizando el uso de la fuerza contra aquellos que se consideraban responsables de los ataques del 11 de septiembre. El régimen talibán en Afganistán protegió a Bin Laden y a Al-Qaeda desde 1996 y no lo entregó a las autoridades de EEU. El régimen fue visto como un objetivo. El 7 de octubre de 2001, aviones estadounidenses y británicos bombardearon Afganistán. Se hicieron alianzas con la Alianza del Norte, que luchaba contra los talibanes en el norte. Los operativos especiales de EEU llegaron al país en pequeñas cantidades a finales de septiembre. Pero no fue hasta el 19 de octubre que comenzó la principal invasión terrestre, cuando las tropas estadounidenses, junto con contingentes aliados de docenas de otras naciones, entraron en Afganistán en gran número. La guerra en Afganistán trajo una rápida victoria para EEU y sus aliados. Las fuerzas estadounidenses rodearon Kabul a inicios de noviembre. El 12 de noviembre, un ataque aéreo en la ciudad resultó en la muerte de uno de los aliados más cercanos de Bin Laden, Mohammed Attaf, quien era el tercer líder de Al-Qaeda. El día siguiente, las tropas de la Alianza del Norte y de Estados Unidos ingresaron a la ciudad, mientras los talibanes se retiraban a las montañas o a Kandahar. Los talibanes hicieron su última resistencia en Kandahar a finales de noviembre. Las fuerzas que quedaban se rindieron a principios de diciembre, lo que supuestamente puso fin al conflicto. También fue a principios de diciembre que se estableció una nueva administración interina con Hamid Karzai como el primer presidente de un nuevo Afganistán. Pero esta primera victoria fue en realidad un falso amanecer, y Afganistán pronto estaría lleno de rebeliones insurgentes que EEU nunca podría ganar. La invasión de Afganistán también fracasó en llevar a Bin Laden ante la justicia. Los EEU, aunque estuvo muy cerca, justo cuando Kandahar caía al oeste, un grupo de cientos de aliados, incluyendo 70 fuerzas especiales de EEU, y decenas de otros agentes especiales, junto a unos pocos cientos de guerreros de la Alianza del Norte, hizo una campaña en las cuevas de Tora Bora, en las Montañas Blancas, donde se creía que Bin Laden y otros miembros de Al-Qaeda se escondían. Siguió una batalla de casi 2 semanas en las montañas y cuevas, un conflicto que se ha conocido como la Batalla de Tora Bora. Los espías americanos piensan que Bin Laden estuvo en estos enfrentamientos, pero se escapó porque la presencia aliada no fue suficiente para atraparlo. Se cree que logró cruzar la frontera sur hacia Pakistán en los días o semanas que siguieron. A estas alturas, Bin Laden era el más buscado del mundo, con una recompensa de $25 millones del gobierno de EEU por información que lleve a su arresto o muerte. Esa cifra se incrementaría a $50 millones en 2007, mientras la búsqueda del líder de Al-Qaeda y el autor de los ataques del 11S seguía en marcha. Pero Bin Laden y Al-Qaeda serían una amenaza para América y el mundo occidental por muchos años. El paradero de Bin Laden en los años posteriores a su escape de Afganistán en el invierno de 2001 ha sido objeto de una amplia especulación. A esta altura, él era el hombre más buscado y conocido en todo el mundo. Sus movimientos eran secretos. Hoy solo puede juntar algunos de sus lugares en los 2000. Claramente, él y otros altos miembros de Al-Qaeda pasaron la mayoría de esos años en Pakistán. No se toleró oficialmente su presencia en Pakistán. Los gobiernos en Islamabad habían apoyado a grupos terroristas islámicos durante años.
Sin embargo, en el caso de Bin Laden, no pudieron aceptar su presencia en el territorio de Pakistán. No obstante, se optó por un enfoque de bajo perfil para la detención de Bin Laden, aun cuando era obvio que se hallaba escondido en el país. Uno que indicaba que las fuerzas de inteligencia de EEU tuvo que intentar localizar al líder terrorista dentro del país, con un apoyo tibio de los servicios de seguridad pakistaníes, en el mejor de los casos. Durante gran parte del tiempo después de su huida inicial de Afganistán, se cree que estuvo en Waziristán, la región montañosa del norte de Pakistán, cerca de Afganistán. En la segunda mitad de los años 2000, algunos informes indicaban que se había movido a Irán, cruzando la frontera oeste. Aunque estos probablemente eran falsos, la realidad es que Bin Laden y Al-Qaeda pudieron habitar en Pakistán, en gran medida sin ser acosados, y con cierta comodidad durante años gracias al apoyo implícito de influyentes sectores de la política y la seguridad en Pakistán. Durante este tiempo, Bin Laden y Al-Qaeda continuaron organizando actividades terroristas en todo el mundo musulmán. Los ataques a EEU se volvieron más difíciles después del 11S, ya que se creó un gran sistema de seguridad en los aeropuertos y otros sitios en EEU. Pero, en el Medio Oriente, había muchos objetivos occidentales. Primero, a finales de 2001, Afganistán fue ocupado por tropas de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados. Y estarían allí de alguna manera durante los siguientes 20 años, aunque la presencia occidental más fuerte pronto se vería en Irak. Tras la victoria inicial sobre los talibanes en Afganistán, la administración del presidente George W. Bush en EEU dejaron claro que querían hacer más cambios de régimen en el Medio Oriente, dirigiéndose a estados que consideraba apoyadores del terrorismo. Saddam Hussein en Irak, que se mantuvo en el poder tras la Guerra del Golfo, era una prioridad. Esta política no recibiría tanto respaldo de los aliados de EEU como la invasión de Afganistán, con países como Francia afirmando que la administración de Bush estaba empleando los ataques del 11 de septiembre como un pretexto para el cambio de régimen en naciones que producen petróleo, y una forma de neoimperialismo estadounidense en la región. A pesar de estas reservas, EEU y Gran Bretaña, junto con varias otras naciones aliadas más pequeñas, invadieron Irak en marzo de 2003, diciendo que el régimen de Hussein intentaba conseguir armas de destrucción masiva y que apoyaba a Bin Laden. Bin Laden mencionó frecuentemente las severas sanciones económicas que los Estados Unidos impusieron a Irak después de la Guerra del Golfo, como una de sus quejas hacia América. Sin embargo, no existe evidencia concreta que muestre que el régimen de Hussein haya apoyado a Bin Laden de forma significativa. La invasión avanzó de manera similar a como ocurrió en Afganistán, logrando una victoria rápida sobre el régimen de Saddam Hussein, y en 2 meses, el presidente Bush anunció la victoria de EEU en la guerra. Pero no fue tan simple, y al igual que en Afganistán, comenzó una feroz campaña de contrainsurgencia en el verano de 2003, y se prolongó durante años, ya que muchos grupos en Irak intentaron sacar a las fuerzas de EEU del país. Bin Laden y Al-Qaeda estaban en este conflicto. Sus tácticas se enfocaron en crear divisiones entre la minoría sunita y la mayoría chiita, para provocar una guerra civil en Irak. Se usaron métodos terroristas tradicionales, como el bombardeo del santuario Al-Askari en Samarra el 22 de febrero de 2006. Aunque no hubo una gran pérdida de vidas humanas con esta acción, sin embargo, causó la destrucción de uno de los sitios más sagrados para los chiitas en Irak y provocó días de violencia sectaria en Bagdad y otras áreas en los que al menos 1000 personas perdieron la vida. Hacia finales de los 2000, la guerra en Irak comenzó a estabilizarse con un aumento de tropas estadounidenses en 2007. Y reformas políticas ayudaron a calmar la violencia más intensa. Aún así, Al-Qaeda continuó su campaña desde Pakistán.
En marzo de 2008, Bin Laden aprobó bombardeos en Bagdad y un atentado suicida en el santuario del Imán Hussein en Karbala, lo que resultó en 42 muertes y decenas de heridos. Mientras tanto, en Pakistán, Bin Laden se trasladó a un nuevo complejo diseñado específicamente en Abbottabad, al norte de Pakistán. La obra de este complejo comenzó poco después de que Bin Laden llegara a Irak a principios de 2002 y fue finalizada en 2005. El complejo ocupaba un terreno de 38.000 pies cuadrados, cercado por una valla de concreto de hasta 5,5 metros de altura, con un acabado en la parte superior, cerca punzante. Aquí había pocas ventanas y muchas pantallas que bloqueaban la visión del interior, incluyendo una pantalla en un balcón del tercer piso, alto para asegurar la privacidad de Bin Laden, que era de 6 pies 4 pulgadas. Es difícil creer que las autoridades no pudieran haber reconocido lo inusual de la nueva propiedad, que claramente fue construida con la seguridad en mente. Bin Laden probablemente vivía allí desde 2006 con algunas de sus esposas, hijos y seguidores en una ciudad no muy lejos de la capital de Pakistán, Islamabad. Aunque el refugio de Bin Laden en Pakistán lo protegió durante años, su dependencia excesiva de este sería su caída. En 2009, los servicios de inteligencia de encontraron a Abu Ahmad al-Kuwaiti, un amigo cercano de Bin Laden, quien se cree que estuvo a su lado en la batalla de Tora Bora en diciembre de 2001. Cuando el terrorista casi fue atrapado por comenzó a trabajar como mensajero de confianza para Bin Laden mientras se ocultaba en Pakistán. En el año 2009, la CIA identificó que al-Kuwaiti residía en Abbottabad. La búsqueda de más inteligencia les ayudó a identificar el edificio de Bin Laden en la ciudad. Se obtuvieron millones de dólares del Congreso estadounidense. Financiar el establecimiento de un equipo de la CIA en el terreno en Abbottabad, que en 2010 empezó a observar el complejo y a sus visitantes. Pese a esta amplia iniciativa y al uso de los drones y dispositivos de vigilancia más avanzados del mundo, el equipo nunca pudo obtener una fotografía o cualquier otra evidencia que estableciera concretamente que Bin Laden vivía en el complejo. Pero a inicios de 2011, la gama de evidencia circunstancial era tal que estaban convencidos de que este era el escondite del arquitecto de los ataques del 11 de septiembre. El presidente estadounidense Barack Obama dio luz verde a lo que se llamó Operación Lanza de Neptuno el 1 de mayo de 2011. Era la hora del almuerzo en Washington. Pero solo media hora después, casi a las 11 p.m. en Afganistán, 2 helicópteros Black Hawk con SEALs despegaban de una base en Afganistán y volaban a Pakistán. Más de 1 hora y media después, a la 1:30 de la mañana en Pakistán el 2 de mayo, los helicópteros aterrizaron en Abbottabad. Uno de ellos chocó al aterrizar, pero no hubo heridos entre los Navy SEALs. Comenzaron a pelear en cuanto aterrizaron, con un breve tiroteo contra algunos seguidores de Bin Laden. Luego, los Navy SEALs entraron al complejo. En Washington, D.C., Obama y altos funcionarios del gobierno en Washington vieron en vivo la operación desde la sala de situación de la Casa Blanca. En el segundo piso, los Navy SEALs se toparon con uno de los hijos adultos de Bin Laden y también con otro seguidor, Abu Ahmed al-Kuwaiti, cuya presencia en Abbottabad había indicado a los servicios de seguridad que Bin Laden podría estar escondido en la ciudad. Luego, al subir nuevamente, encontraron a Bin Laden en el tercer piso. Debían matar al líder de Al-Qaeda en lugar de capturarlo. Hay relatos diferentes sobre lo que pasó después, ya que varios Navy SEALs quieren atribuirse el crédito por la muerte de Bin Laden. Pero parece más probable que fue Matt Bisonet quien disparó a Bin Laden a las 39 minutos después de la medianoche en el cuerpo y la cabeza, en la puerta de su cuarto. Y luego se tambaleó hacia atrás en la habitación y cayó al suelo, muerto.
Se encontró que Bin Laden tenía $500 y 2 teléfonos móviles cosidos en sus túnicas, probablemente para usarlos si necesitaba escapar de un ataque al complejo, como el que causó su muerte. Fue una muerte triste. Se decidió de antemano que el cuerpo de Bin Laden se desharía rápidamente en un lugar que nunca se identificaría como su tumba y se convertiría en un lugar sagrado para los yihadistas. Por lo tanto, poco después de su muerte y de asegurar el complejo, los Navy SEALs metieron el cuerpo de Bin Laden en una bolsa y lo llevaron al helicóptero que seguía operativo. Tras revisar el complejo para recoger información útil para prevenir futuros ataques terroristas o para tener una idea más clara de las actividades de Bin Laden a lo largo de los años, el equipo salió del complejo con el cuerpo en el único helicóptero operativo. Un helicóptero de apoyo fue llamado para recoger a los SEALs restantes. A las 8 de la noche en Washington se confirmó que el cuerpo pertenecía a Bin Laden. Obama habló a la nación para anunciar el éxito del asalto. Mientras hacía esto, el cuerpo de Bin Laden estaba siendo llevado a un lugar no revelado en el mar, y fue desechado allí, pesado con cadenas de hierro y piedras, para asegurar que se hundiera en el fondo del mar. Esto se hizo en 24 horas tras su muerte, según la tradición islámica. Tristemente, la muerte de Osama Bin Laden no resultó en una disminución de las amenazas que los fundamentalistas islámicos y los yihadistas planteaban al mundo occidental, ni para la mayoría de los musulmanes. A pesar de la brutalidad de sus tácticas, Al-Qaeda ya estaba siendo superada por movimientos yihadistas más extremos cuando murió Bin Laden. En el año 2004, un yihadista jordano que se hacía llamar Abu Musab al-Zarqawi se convirtió en un miembro de Al-Qaeda en Irak en las primeras fases de la contra la ocupación estadounidense. En el año 2006, al-Zarqawi junto a sus más cercanos aliados se fusionaron para crear lo que denominaron el Estado Islámico de Irak. Durante los años posteriores, su poder creció, pero sus tácticas se hicieron cada vez más crueles. Esto incluía tácticas crueles contra musulmanes que no aceptaban vivir bajo las formas más estrictas de la ley islámica. Cuando las fuerzas de EEUU se retiraron de Irak a inicios de los años 2010, Al-Qaeda se mostró cada vez menos dispuesta a aceptar este enfoque del yihad en el Medio Oriente, y siguió una ruptura total entre las dos organizaciones en los años posteriores a la muerte de Bin Laden bajo el nuevo líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zarqawi. Increíblemente, en los años 2010, Al-Qaeda, la organización responsable de los ataques del 11S, era considerada demasiado moderada por muchos islamistas radicales, y el grupo del Estado Islámico de Irak estaba atrayendo a muchos más seguidores entre los jihadistas. En los años posteriores, el Estado Islámico de Irak se hizo conocido en todo el mundo. Tras la primavera árabe de 2011, estalló una brutal guerra civil en Siria. Mientras EEUU se retiraba de Irak, partes del país quedaron fuera del control del gobierno de Bagdad. En este entorno, el Estado Islámico, bajo su nuevo líder Abu Bakr al-Baghdadi, pudo comenzar a tomar el control directo de una vasta franja de territorio en el norte de Irak y el este de Siria. Durante 2014 y 2015, el recién nombrado Estado Islámico en Irak y el Levante, o ISIL, atrajo la atención mundial al anunciar la creación de un califato islámico sobre los territorios que habían conquistado. ISIL llevó la yihad islámica a un nuevo nivel de brutalidad, del cual incluso Al-Qaeda se distanció. El control del este de Siria y el norte de Irak fue recuperado de ISIL entre 2014 y 2017, mientras que EEUU regresaba a la región con tropas. En los primeros años de 2020, el fundamentalismo islámico parecía estar en retroceso, en parte por el aumento de los niveles de vida en el Medio Oriente, una menor tendencia de EEUU a la construcción de naciones en la región, y un acercamiento entre Israel y muchos de sus vecinos musulmanes. De hecho, la principal amenaza del fundamentalismo islámico parece haberse trasladado del Medio Oriente al Sahel.
En la zona del sur del desierto del Sahara, los grupos yihadistas han debilitado la estabilidad de países como Mali, Níger, Chad y Burkina Faso. Después de la retirada de Estados Unidos en 2021, el Talibán ha recuperado el poder en Afganistán. Osama Bin Laden fue la figura más importante en la historia del fundamentalismo islámico actual. Iniciando en los años 70, se fue radicalizando lentamente por su exposición a las ideas de pensadores islamistas como Sayyid Qutb. El radicalismo en aumento, junto con su poder financiero derivado del vasto imperio de negocios de los Bin Laden en Arabia Saudita, y las conexiones que disfrutaba en toda la sociedad saudita, aseguraron que cuando comenzó la invasión soviética de Afganistán en 1979, pudiera ejercer amplios poderes para entrenar y equipar a los muyahidines para luchar contra los rusos durante la década de 1980. Si su carrera de oposición a las incursiones no musulmanas en el mundo islámico hubiera terminado ahí, sería solo una nota en la historia. Pero una vez que la guerra contra los soviéticos se calmó, se comprometió con un programa más amplio de fundamentalismo islámico. Durante la Guerra del Golfo, sus acciones resaltaron su creciente antiamericanismo y su disposición a romper con regímenes musulmanes, como el de la realeza saudita, familia, si participaban en acciones que él consideraba antitéticas al Islam. Así, en la década de 1990, estaba surgiendo una versión más extrema de Bin Laden y Al-Qaeda, como se refleja en las campañas de bombardeo cada vez más brutales que se lanzaban, siendo las más severas los atentados contra las embajadas de EU en 1998, que provocaron cientos de muertes y miles de heridos. Pero en resumen, son los ataques del 11 de septiembre a EU que han hecho a Bin Laden y Al-Qaeda tan infames. En esa fatídica mañana de septiembre de 2001, 19 secuestradores siguiendo las órdenes de Bin Laden llevaron a cabo ataques que causaron la muerte de más de 2.700 personas en pocas horas, mientras que miles más vieron sus vidas truncadas en los años siguientes como resultado de lesiones secundarias. El efecto en la psicología fue muy dañino. La mayoría de las personas tienen recuerdos claros de dónde estaban y qué estaban haciendo el 11 de septiembre de 2001. Mientras salían noticias de los ataques y se veían aviones golpeando las Torres Gemelas. Ese día, la vida se transformó en muchos aspectos, con nuevas medidas de seguridad implementadas en el mundo occidental para prevenir ataques futuros. Hubo guerras en el Medio Oriente y casi cada semana había noticias de un gran incidente en Afganistán, Irak o en algún lugar estaba en las portadas de los periódicos. Esto resultó en el aumento de ISIL y una crisis de migrantes en el Mediterráneo, con millones huyendo de Siria e Irak. Para ese momento, Bin Laden ya había fallecido, muerto en un desenlace bastante vergonzoso, en un lugar fortificado en Abbottabad, donde se había escondido durante 5 años, pero el mundo había cambiado de manera inconmensurable por su extremismo violento. ¿Qué piensas de Osama Bin Laden? ¿No habría sido mejor que lo capturaran vivo y lo llevaran a juicio por sus crímenes? Déjanos tu opinión en los comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por ver.